En la lectura del testamento, mis padres sonrieron mientras el abogado le entregaba a Vanessa un cheque por $10 millones. Luego se giraron hacia mí y dijeron, gánate lo tuyo. No lloré. No me estremecí. Solo fage la vista. En la mesa pulida, fingiendo que mi pulso no retumbaba en mis oídos. Entonces, algo cambió. Un hombre mayor, con traje gris, se levantó. Hay un documento más, dijo, desplegando un sobregastado con la letra de mi abuelo. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Los dedos de mi padre se crisparon. Los ojos de Vanessa se entrecerraron. Ese sobre lo cambió todo. Era el comienzo de una tormenta que arrasaría cada mentira cuidadosamente construida que ellos habían tejido. Y empezó en un lugar que no había visto en más de un año, el rancho de mi abuelo, en las afueras de Charleston, donde el viento alguna vez sonaba a refugio y ahora cargaba con el peso de los secretos. No había vuelto al rancho desde la primavera antes de que mi abuelo muriera. Era extraño cómo algo tan familiar podía sentirse tan ajeno. La grava crujió bajo mis botas al bajar del coche y los carrillones en el porche, que antes eran la banda sonora de tardes de verano y Te al sol en el alféizar, ahora sonaban huecos, ecos de algo perdido. Dudé antes de llamar a la puerta. La pintura blanca estaba descascarada, como siempre. Los magnolios seguían inclinándose demasiado hacia el este, pero no me sentía bienvenida. Cuando la puerta chirrió al abrirse, esperaba encontrar silencio. En cambio, escuché, así que, por fin decidiste aparecer. La voz de mi abuela no había cambiado, seguía siendo lo bastante afilada como para cortar cristal. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula firme como piedra. Me quedé inmóvil, buscando algo, lo que fuera, en su rostro. Calidez, alivio, confusión. Pero solo había frialdad. Abuela, ¿qué está pasando?, pregunté, acercándome. Me dijeron que estabas demasiado ocupada, que no querías que te molestaran, que tenías una nueva vida. Su voz vaciló, pero luego volvió a endurecerse. Tu abuelo te llamó. Todos los días en su lecho de muerte. Preguntó por ti. Trade saliva. La garganta me ardía. Eso no es cierto. Intenté llamar. Vine en marzo. Vanessa estaba aquí. Me dijo que no había nadie en casa. Los ojos de mi abuela se estrecharon. Estábamos aquí. Siempre estuvimos aquí. Hubo una pausa larga y dolorosa. Luego se dio la vuelta y desapareció dentro de la casa sin decir una palabra. La seguí. El aire adentro era más espeso, como si las paredes contuvieran la respiración. Regresó con una libreta de cuero gastado. Este es el número al que él llamaba, dijo, tendiéndomela. Reconocí su letra al instante, cuadrada, ordenada y con una leve inclinación. Pero el número de la página no es mío. Abuela, este no es mi número. Ni siquiera se parece. Tengo el mismo desde la universidad. Ella miró la libreta, frunciendo el ceño. Nos dijeron que lo cambiaste, que no querías que te encontráramos, que te avergonzabas de nosotros. No, respondí, apoyándome contra la pared. Te mintieron. Me aislaron de ustedes a propósito. Sus manos temblaron. Se dejó caer lentamente en el sillón floreado junto a la chimenea, como si las rodillas ya no la sostuvieran. Me dijeron que el funeral era al mediodía, susurré. Llegué a la iglesia y estaba vacía. Alzó la mirada, pálida. El funeral fue a las 9, dijo en voz baja. Le dijeron a todos que no viniste, que no te importaba. Sentí que me faltaba el aire. Yo jamás habría faltado a su funeral. Nunca. Por un momento, la habitación quedó demasiado silenciosa. Entonces lo sentí, como una grieta en la represa, el pecho apretándose, la visión nublándose. Me dejé caer a su lado y le tomé la mano como una niña. No lo sabía, dije. No sabía que estaba enfermo hasta que fue demasiado tarde. Su voz se suavizó, su mano acarició la mía. Ahora sabemos la verdad. Eso es lo que importa. Lo sabemos. Nos quedamos allí mucho tiempo. El silencio no era incómodo. Era denso, cargado de todo lo no dicho. El viejo reloj de la repisa sonaba más fuerte de lo que recordaba. Afuera, el viento arrastraba hojas secas sobre el porche como memorias inquietas. Finalmente, mi abuela se levantó. Sus manos temblaban levemente, pero en sus ojos había un fuego que no veía desde hacía años. Voy a llamarlos, dijo. ¿A quién? No respondió de inmediato. Fue hasta el viejo teléfono de disco en la pared de la cocina, el que mi abuelo se negaba a reemplazar, y comenzó a marcar. Cada clic sonaba deliberado, cargado, como la puntuación de una frase que había esperado demasiado para decir.
Observé sus dedos, adelgazados por la edad pero firmes de determinación. Cuando la línea se conectó, su voz se volvió fría y cortante. Betty, necesito que tú, Jacob y Vanessa vengan. Ahora. Una protesta apagada se filtró por el auricular, pero ella la interrumpió. No, no puede esperar. Están aquí en una hora. Colgó sin despedirse. Luego se volvió hacia mí. El abogado también viene en camino. Parpadeé. ¿El abogado de abuelo? Asintió. Tu abuelo dejó algunas cosas, instrucciones, pero dejó claro que debían leerse solo con todos presentes. Así que, eso es exactamente lo que vamos a hacer. No dije nada. No hacía falta. Solo asentí. Durante la siguiente hora me senté en la mesa pequeña de la cocina, pasando el dedo por el borde de la madera. Esa mesa, la misma donde abuelo tomaba su café matutino mientras leía las revistas científicas que yo le enviaba desde la universidad. El lugar donde me preguntó por primera vez sobre mis estudios en comunicación. El lugar donde le dije que quería investigar la memoria de las plantas. Y él no se rió. Miré alrededor de la cocina. Las mismas cortinas, el mismo zumbido del viejo refrigerador. Pero el aire era distinto. Pasos resonaron en el porche. Sonó el timbre. Mi abuela puso una mano sobre mi hombro. Quédate aquí. Te llamaré cuando sea el momento. Desde la cocina, escuché cómo iban llegando uno por uno. La voz exageradamente dulce de mi madre. Oh, Dios mío. Huele exactamente igual que siempre. El tono calmado y medido de mi padre. Pensé que esto ya estaba resuelto. El suspiro desdeñoso de Vanessa. En serio, esto no podía esperar a que el proceso de la herencia terminara. Luego, silencio. Y la voz de mi abuela, más fría que nunca. Por favor, siéntense. El señor Harold Kane está en camino. Él leerá las últimas instrucciones de Walter. Pude imaginar sus rostros, confusos, curiosos, un poco molestos. No sabían que yo estaba allí. No sabían lo que estaba a punto de ocurrir. Ni yo tampoco. Pero, en el fondo, esperaba que, por una vez, alguien dijera en voz alta lo que siempre supe en lo más profundo, que lo que hicieron no fue amor, que el silencio, la exclusión y la manipulación no eran malentendidos. Eran elecciones. La puerta de entrada volvió a chirriar. Escuché una voz nueva, firme, profesional, el abogado. No tomará mucho tiempo, dijo. Pero debe hacerse correctamente. Esa fue mi señal. La voz de mi abuela me llamó. Clare, entra ahora. Mi pièce de paille. El corazón me latía con fuerza. Y, al atravesar el umbral de la cocina hacia la sala, 3 cabezas se giraron hacia mí, los ojos abiertos, las expresiones desmoronándose de golpe. La sonrisa de mi madre se congeló. La mandíbula de mi padre se tensó. El rostro de Vanessa se volvió pálido. El aire crujió como estática. No solo estaban sorprendidos de verme. Estaban aterrados. Los 3 me miraban sin decir nada. Mi madre parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Mi padre se ajustó el cuello de la camisa, un tic nervioso que no le veía desde hacía años. La boca de Vanessa se entreabrió, pero no emitió sonido alguno. Parecía como si alguien le hubiera arrancado el guión de las manos a mitad de escena. Mantuve la espalda recta. Si esperaban que me encogiera, se llevarían una decepción. Mi abuela señaló un sillón vacío frente a ellos. Me senté despacio, controlando la respiración. El señor Kane, el abogado, me dirigió una leve inclinación de cabeza, cortés pero inescrutable, y luego abrió su maletín de cuero para sacar un sobremanila grueso. Esto, comenzó, es el último testamento de Walter R. Bittman, registrado y sellado según su petición. Además de los documentos oficiales, ha incluido una carta escrita a mano que se leerá en voz alta. Nadie habló. Caraspio. Y empezó, a mi esposa, Margaret Bittman, mi abuela no parpadeó. Le dejo nuestro rancho familiar, la casa y los fondos suficientes para su comodidad y cuidado. Ella sabe dónde encontrar el resto. Luego pasó la página. A mi nieta, Claire Whitman, la sala es tenso. Lo sentí. Le dejo el anexo de investigación Bittman, ubicado en el 317 de Laurel Creek Road, Charleston, incluyendo todo. El equipo de laboratorio, cuentas de financiamiento, patentes de investigación activas y la propiedad intelectual actualmente registrada bajo Bittman N. Baschen. Un jadeo que no era mío. Los ojos de mi madre se movieron hacia Vanessa. Yo mantuve las manos entrelazadas. El señor King continuó, y,
finalmente, el resto de mi patrimonio, mis bienes financieros, acciones y fondos de jubilación se dividirán en partes iguales entre mis dos nietas, Clare y Vanessa Bittman. Ahí estaba, una bomba, silenciosa y elegante. Pero la explosión llegó justo después. Vanessa se puso de pie de un salto. Su silla chirrió contra el suelo. ¿Qué? Escupió. Le había dado el anexo, toda la instalación. Su voz se quebró, áspera. Esto es una locura. To me digest. Señaló a nuestros padres, temblando. Tú dijiste que todo sería mío. Que si lo visitaba, si sonreía y me portaba bien, todo me pertenecería. Los labios de mi padre se tensaron, pero no respondió. Mi madre miró al suelo como si pudiera abrirse y tragarla entera. Yo me quedé inmóvil, observando cómo todo se desmoronaba. El señor King levantó una mano con calma. Hay más. El señor Bittman también escribió una carta personal para Clare, que pidió que se leyera en voz alta en esta sala, frente a la familia. Vanessa soltó una risa amarga, pero nadie la acompañó. La abuela le entregó una carta doblada, sacada del cajón que tenía junto a ella. La escribió la semana antes de morir, dijo. Me hizo prometerlo. El abogado la desplegó lentamente, cuidando de no romper el papel marcado por los dobleces. La letra de mi abuelo, amplia y segura, llenaba la página. Queridísima Clare, empezó a leer el señor King. Si esto está siendo leído, entonces ya no estoy a tu lado. Pero mi fe en ti sigue intacta, más fuerte que nunca. Las palabras me golpearon como un viento cálido que entra por una ventana abierta. Siempre fuiste la callada, la observadora, la pensadora, la que preguntaba, ¿por qué?, cuando a los demás no les importaba. Vanessa se dejó caer en su silla. Las manos de mamá se retorcían en su regazo. Papá miraba por la ventana. Construiste tu propia verdad en una familia que nunca aprendió a honrar la tuya. Sentí algo moverse dentro de mí. No era rabia, ni venganza. Era reconocimiento. Nunca fuiste un error. Fuiste el legado del que más me enorgullecí. Las lágrimas nublaron mi vista, pero no aparté la mirada. Quería que todos escucharan cada palabra. Cada una. La voz del señor King se mantuvo firme, aunque el peso de las frases cambiaba el aire en la habitación. Vi cómo abrazabas ese pequeño cuaderno cuando tenías 7 años, midiendo cuánto tardaban las gotas de lluvia en llenar un vaso. Vi cómo tu rostro se iluminaba al descubrir patrones, mientras todos los demás solo veían distracciones. El pecho me oprimió. Recordaba ese cuaderno. Todavía lo tenía. Vi cómo tu alegría se apagaba cuando tu madre te ignoraba. Cómo tu padre cambiaba de tema cada vez que compartías algo de lo que estabas orgullosa. Oí la inhalación brusca de mi madre. No la miré. Vanessa era más fácil para ellos. La carta continuaba. Ella brillaba en todas las formas que ellos entendían. Pero tú, Clare, brillabas de maneras que ellos no podían traducir. Y en vez de aprender tu idioma, te dejaron fuera. Vanessa se removió en su asiento, los brazos cruzados con fuerza. No la culpo del todo. Ella interpretó el papel que le dieron. Pero tú escribiste el tuyo propio, y eso, hija mía, requiere valor. Una lágrima rodó por mi mejilla. No la limpí. Recuerdo el día que ganaste tu primera feria de ciencias y me pediste que escondiera el trofeo. Dijiste, tal vez, si no lo muestro, dejarán de mirarme como si fuera hija de otro. Un suspiro bajo y doloroso se escapó desde algún punto de la sala. Tal vez de mi padre. Merecías celebración, Clare. No invisibilidad. Y aunque no puedo deshacer el daño, puedo darte algo que sea enteramente tuyo. Un lugar donde construir sin pedir perdón, sin sus sombras. El señor King hizo una pausa y dobló la carta con cuidado. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba cargado de recuerdos, resentimiento y algo nuevo, claridad. Caresby. Recuerdo esa feria de ciencias, dije suavemente, rompiendo la tensión. Mamá no fue. Estaba en el ensayo general de Vanessa. Vanessa se estremeció. Volví a casa con ese trofeo como si fuera un pecado. Papá habló por fin. Clare, este no es el momento de reabrir el pasado. No, dije, mi voz afilándose. Es el único momento, porque todo lo que recibí de ustedes fue, porque no puedes ser más como tu hermana. Me giré hacia Vanessa. ¿Y de ti? Cada vez que intenté estar orgullosa de algo, lo convertiste en una amenaza. Ella Bufo. Oh, por favor. Siempre te hiciste la víctima. Yo trabajé por lo que tengo. Asentí. ¿Quieres decir que visitabas al abuelo cuando te convenía?
Sonreías cuando te lo pedían. Decías lo correcto porque creías que te daría beneficios. La expresión de Vanessa se endureció. ¿Y qué? ¿Crees que eres tan pura? Desapareciste durante años. No, Corte. Me embarrassed. Le dijiste. A la abuela que no quería verla. Le diste a abuelo un número falso y te aseguraste de que nunca recibiera sus mensajes. Eso no es distancia. Eso es borrado. Mi madre se levantó bruscamente. Basta, Claire. Estás tergiversando todo. Esta familia ha pasado por mucho. Esta familia, interrumpió la abuela con firmeza, ha vivido una mentira, y yo lo permití demasiado tiempo. Mamá la miró, atónita. Madre, no. Vi. Como todos ustedes ignoraban el dolor de Claire. Te creí cuando dijiste que no le importaba. Debería haberlo sabido. Mi padre se movió incómodo en su asiento. Mira, Claire tuvo su educación, sus campamentos de laboratorio, sus viajes. Eso no fue gratis. No, respondí, no lo fue. Pero ustedes no pagaron nada. Fue el abuelo. Cada centavo. Las becas que él encontró para mí, los vuelos, las revistas. Ni siquiera sabían a dónde iba la mitad del tiempo. La voz me tembló. Ustedes me hicieron sentir como una carga. Él me hizo sentir vista. Vanessa se levantó. Esto es ridículo. Me dijeron que recibiría todo. Yo fui la que se quedó. Yo fui la buena hija. No, dije con calma. Tú fuiste. La intérprete, la elegida. Yo fui la oculta. Pero el abuelo no me olvidó. Y ahora no puedes borrarme más. El rostro de Vanessa se torció. ¿Por qué deberías recibir algo? ¿Solo porque eres una pobre geniecita con bata de laboratorio? Sonreí apenas. No. Recibo algo porque gané su amor honestamente. Y. Eso es lo que nunca entendiste. El amor no es una actuación. Entonces la abuela se levantó. Caminó hacia el centro de la sala, despacio pero firme. Lamento que Walter te dejara algo, dijo mirando a Vanessa. Puede que interpretaras el papel, pero nunca fue amor. Fue una transacción, y me avergüenza no haberlo visto antes. Se volvió hacia todos. Fuera. No son bienvenidos aquí. Mi madre Jadio. Pero, fuera, repitió la abuela. Ahora. No se movieron al principio. Luego Vanessa tomó su bolso y salió furiosa, los tacones golpeando la madera como disparos. Mis padres la siguieron, atónitos, murmurando sobre impugnaciones legales. Y por primera vez en mi vida, no pudieron llevarse nada. La puerta se cerró detrás de ellos. No importazo, solo final. Me quedé quieta un momento, sin saber qué sentir. La sala estaba tranquila ahora. No tensa, no explosiva. Solo libre. La abuela pasó junto a mí y se sentó despacio en el sofá. Sus manos, que habían temblado minutos antes, descansaban ahora tranquilas en su regazo. Volverán. Dije en un susurro. Siempre lo hacen. Tal vez, respondió. Pero esta vez no tenemos que dejarles entrar. Tardé en asimilarlo. Durante tanto tiempo había vivido con un contrato silencioso: si me esforzaba lo suficiente, si lograba lo suficiente, si me mantenía útil, tal vez me verían. Tal vez me llamarían hija, hermana, familia sin vacilar. Pero de pie en esa sala, con el eco de las palabras de mi abuelo flotando aún en el aire, entendí algo dolorosamente simple: había intentado ganarme el amor de personas que nunca lo tuvieron para darme. ¿Y el abuelo? Él lo había visto mucho antes que yo. Creo que necesito aire, dije. La abuela asintió, y salí al porche trasero. Las tablas crujieron bajo mis pies. Un sonido que antes significaba hogar. Ahora significaba cambio. Los magnolios seguían floreciendo en la esquina. Más allá de la valla, el mismo campo de tierra roja donde el abuelo me dejó construir mi primer invernadero infantil. Se había derrumbado a las 2 semanas, pero él lo llamó un desastre perfecto. Y nos reímos de ello durante años. Pensé en aquella niña de 10 años, rodillas sucias, ojos brillantes, y me pregunté cuánto tiempo había estado sepultada bajo expectativas que no eran suyas. Cuando volví a entrar, la abuela había puesto una tetera sobre la estufa. Ahora. Se movía despacio, pero cada gesto era deliberado. «Sabes», dijo, Walter empezó a planear ese anexo de investigación hace 5 años, antes incluso de enfermar. La miré sorprendida. Me dijo que quería que tuvieras un lugar donde no necesitases permiso para ser tú misma. Sentí las lágrimas antes de que llegaran, silenciosas, limpias, sin temblor, solo una liberación.
Aquella noche, me quedé en mi antiguo cuarto por primera vez en años. El papel tapiz estaba descolorido, el colchón demasiado blando, pero el techo aún tenía aquellas estrellas fosforescentes que el abuelo me ayudó a pegar cuando tenía 9 años. Le había pedido que las dispusiera en constelaciones científicamente correctas. Ni siquiera lo cuestionó. Al recostarme, me di cuenta de algo más: la casa ya no se sentía embrujada. Se sentía recuperada. A la mañana siguiente, preparé café para las 2 y lo llevé a la mesa de la cocina, la misma que solía evitar cuando mis padres venían de visita. La abuela dobló el periódico y me regaló una sonrisa cansada pero cálida. ¿Y ahora qué?, preguntó. Creo que voy a verlo, respondí. El anexo, el laboratorio. Asintió. A él le gustaría. Miré por la ventana. La luz del sol se filtraba suavemente entre las ramas de la magnolia. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tuviera que huir, demostrar o justificar nada. No me sentí invisible. Y eso, más que el dinero o cualquier herencia, fue el primer regalo verdadero que había recibido de esta familia. La única persona que creyó en mí me había dejado algo más grande que un legado. Me dejó permiso para empezar de nuevo. La primera vez que vi el anexo, no parecía un laboratorio. Parecía un granero reformado, y eso era exactamente. Escondido al final de un camino polvoriento junto a Laurel Creek, el edificio tenía vigas anchas, techo de hojalata y unas puertas dobles que encajarían más en un establo que en un centro de investigación. Pero por dentro había magia. El espacio estaba completamente renovado. Paneles de vidrio cubrían la pared este, dejando entrar toda la luz de la mañana. Mesas dispuestas con orden sostenían equipo de laboratorio sin estrenar, microscopios, centrífugas, tabletas de datos y una impresora 3D aún envuelta en plástico. En las estanterías había cajas cerradas con mi nombre escrito. En el centro de la sala, una mesa de trabajo. Encima, mi cuaderno de la infancia, el que creí haber perdido en la universidad, con páginas rotas, escritura desordenada y pequeños diagramas de sistemas de comunicación de abejas. Las rodillas casi me fallaron. El abuelo no solo me había construido un laboratorio, me había construido un hogar para mi mente. En las semanas siguientes, me mudé al anexo a tiempo completo. Recluté a 2 estudiantes de posgrado, Tara y Maike, amigos de mi programa universitario que compartían la misma esperanza obstinada de que la ciencia aún podía ser humana. Empezamos en pequeño, una beca local para investigar microirrigación. Luego una colaboración con una cooperativa agrícola regional para probar rotaciones sostenibles de cultivos. Cometimos errores, quemamos equipos, lloramos por propuestas rechazadas y modelos de datos fallidos. Y aún así, volvimos cada día. Abría las puertas de un lugar que no me pedía explicarme. Un lugar donde las ideas no se ridiculizaban, solo se ponían a prueba. Un lugar donde ser demasiado intensa, demasiado callada o demasiado inteligente no era algo por lo que disculparse. Una tarde, tras un rechazo particularmente duro de financiación, me encontré sola en el anexo. Los demás se habían ido a casa. Las luces estaban atenuadas, y yo estaba sentada en el suelo junto al armario de almacenamiento, rodeada de impresiones y tazas vacías. Saqué de mi bolso la carta del abuelo, la misma que le pedí a Mr. Kane que me dejara conservar. La desplegué, busqué la línea que había leído 100 veces y la susurré al aire: tú escribiste tu propio papel. No era solo aliento. Era una instrucción. Esa noche, redacté una nueva propuesta, no para otro sistema de riego, sino para un programa de ciencia juvenil en escuelas rurales. Un programa para niños como yo había sido, callados, curiosos, ignorados. Lo llamamos la iniciativa Pequeños Científicos. Nuestro primer año, trabajamos con apenas 12 estudiantes. Provenían de pueblos donde las escuelas aún usaban libros de texto obsoletos y nadie había llevado nunca un microscopio a clase. Les dimos a cada uno un cuaderno de cuero, réplica del mío, con las palabras del abuelo grabadas en la primera página: escribe las cosas que no entienden. Un día el mundo lo hará. Ese otoño, una chica tímida llamada Amber, de apenas 13 años, siempre con el cabello cubriéndole la cara, me mostró páginas de observaciones sobre el comportamiento de las abejas que había hecho por su cuenta. Sus cálculos eran torpes, su gramática salvaje, pero su mente, brillante. Cuando se lo dije, me miró como si le hubiera entregado un planeta. ¿De verdad lo leíste?, susurró. Sonreí. Por supuesto que sí. Y en ese momento lo entendí. No se trataba de reemplazar lo que había perdido.
Se trataba de plantar algo nuevo en mejor tierra y dejarlo crecer sin miedo. El correo electrónico llegó 3 años después de la lectura del testamento. Era de un abogado, no de M.R. Kane, sino de alguien que representaba a Vanessa Whitman. La línea de asunto era breve: solicitud de visita. Claire Whitman Innovation. Annex. Al principio, me preparé para problemas legales. Supuse que era otro intento de impugnar el testamento, reabrir una cláusula o remover alguna versión del pasado que ya habíamos enterrado. Pero cuando Vanessa llegó, apenas la reconocí. Ya no llevaba tacones de diseñador ni el cabello perfectamente peinado. Sin maquillaje, un abrigo azul marino demasiado grande para sus hombros. Entró despacio en el vestíbulo principal, como si no quisiera ocupar espacio. Yo estaba junto al retrato del abuelo, colgado sobre el mostrador de recepción. Se detuvo. Al verlo. Él siempre supo quién eras, dijo en voz baja. Incluso cuando yo no, especialmente cuando yo no. Por un momento, no supe qué responder. Asentí. Me gustaría verlo, dijo. El laboratorio, el trabajo, lo que has hecho con él. Podría haber dicho que no, pero no lo hice. Le di el recorrido. Caminó a mi lado por los invernaderos, las salas de desarrollo de cultivos, la pared de exhibición con fotos de nuestra iniciativa. Pequeños científicos. No habló mucho, solo hizo preguntas simples y sinceras. ¿Cómo financian todo esto? ¿Para qué sirve este aparato? ¿Los chicos pueden publicar sus resultados? Cuando llegamos al huerto comunitario, un espacio donde las familias locales cultivan alimentos con nuestros métodos, se detuvo. Había niños cosechando lechugas, una madre y un hijo riendo junto a los contenedores de compost, un padre midiendo la humedad del suelo con uno de nuestros kits de campo. Vanessa se volvió hacia mí. Su voz se quebró. No espero que me perdones. Guard silencio. Solo quería ver lo que él construyó para ti y lo que tú construiste con ello. No lloró, pero sus manos no dejaban de moverse, tirando de las mangas, dibujando círculos invisibles sobre la baranda. La dejé quedarse todo el tiempo que quiso. Sin sermones, sin represalias, solo verdad. No hablamos seguido, pero ahora, 2 veces al año, Vanessa se ofrece como voluntaria en el campamento juvenil de ciencia. Ayuda a los estudiantes con las habilidades de presentación, como explicar datos complicados en un inglés sencillo, como pararse con seguridad. A los niños les encanta. Algunos incluso la llaman Coach V. Al final de su primer verano como voluntaria, me entregó una carpeta. Escribí una guía de comunicación para los chicos tímidos, dijo, casi avergonzada. Pensé que podría ayudar, la abrí más tarde esa noche. No era perfecta, pero sí reflexiva, amable, real. Y por primera vez en mi vida, vi una versión de mi hermana que no me asustaba. Nunca se disculpó con palabras, no directamente, pero aparece. Eso es más de lo que jamás esperé. Y quizá, solo quizá, sea suficiente, no somos hermanas como lo son otras personas. Pero en este pequeño rincón del mundo que el abuelo soñó, hemos dejado de fingir. Y, de alguna forma, eso es el inicio de algo verdadero. Han pasado 6 años desde la lectura del testamento. 6 años desde que la puerta principal se cerró de golpe tras mis padres y Vanessa, con sus pasos resonando en el porche como el final de una función por la que nadie aplaudió. No he hablado con mis padres desde entonces. A veces sus nombres aparecen en correos que no abro, en comunicados de prensa de beneficencia o en artículos financieros desde Florida, donde se jubilaron temprano. No los odio, pero tampoco los extraño, en lo que sí pienso es en el trabajo. El anexo ha crecido hasta convertirse en algo más allá de mi imaginación. Lo que empezó como un granero reconvertido es ahora un campus de investigación completo. 4 laboratorios, 3 invernaderos y más de 60 acres de campos de prueba. Hemos desarrollado variedades de semillas resistentes a la sequía que ahora alimentan a miles de personas en zonas del sur donde los cultivos tradicionales fracasan. Nos hemos asociado con universidades desde Kenia hasta Brasil para compartir hallazgos en agricultura regenerativa, y el mes pasado, me encontré en un escenario en San Francisco recibiendo una beca nacional para innovación climática. Las luces eran intensas, pero no pestañeé. Llevaba un traje azul marino y el reloj de bolsillo del abuelo, guardado en el bolsillo del pecho, el que la abuela me dio el año pasado, con sus iniciales apenas desvaídas. Dentro de la tapa, una diminuta foto mía, a los 10 años, sonriendo. De oreja a oreja junto a mi exposición sobre la comunicación de las abejas.
Lo llevaba consigo todos los días, me había dicho la abuela, ahora descansa sobre mi escritorio en el anexo, justo donde la luz de la mañana lo alcanza y proyecta pequeños círculos de brillo sobre mis notas de investigación. Algunos días le hablo. No con palabras, solo en silencio. Cuando un experimento falla. Cuando un chico del programa gana una beca. Cuando recuerdo lo cerca que estuve de creer que no importaba. Él nunca me dejó desaparecer. No de verdad y... Ahora entiendo por qué. El legado no es un monumento. Es un mapa. Uno construido a base de decisiones, bondad y pequeñas anclas dejadas para que alguien las siga cuando el mundo intente borrarlo. Hoy en día, la abuela vive en un pequeño apartamento. Conectado a mi casa en el pueblo. Está más lenta, más olvidadiza, pero aún más aguda que cualquiera que conozca cuando importa. Tomamos café todas las mañanas en la sala acristalada. Me cuenta historias del abuelo que nunca había oído. Como una vez plantó un árbol. Solo para proponer matrimonio. Como creía que la tierra podía recordar la bondad. Como siempre supo que volvería, y tal vez tenía razón. Tal vez tenía que irme para entender lo que significaría regresar, algunas tardes camino hasta el extremo más lejano de los campos del anexo, más allá de las parcelas de riego solar en prueba y los huertos infantiles, hasta el viejo banco de madera que el abuelo construyó a mano. Desde ahí, puedo ver las estrellas. Las reales, no las de plástico fosforescente que pegué en el techo de mi habitación. Pero aún me hacen pensar en aquella niña que fui. La que seguía preguntando, porque, incluso cuando a nadie le importaba responder. La que se negó a quedarse callada. La que él creyó capaz, y en noches como esa, cuando el viento se mueve justo en la dirección correcta entre los árboles, juro que puedo oír su voz en las hojas, escribe las cosas que ellos no entienden. Algún día, el mundo lo hará y ahora, por fin, lo hace.